Hola, muy buenas tardes. Este video que vamos a elaborar el día de hoy lo hago como parte del trabajo final de mi materia de filosofía y hermenéutica. Sí quiero comentar que por parte de las ciencias sociales siempre es muy complejo adecuar los conceptos a una problemática que tengamos en el ámbito cotidiano, pero en esta ocasión, al tratarse de una área a la cual pues me dedico, que es a la educación, y el hecho de ser parte de un área administrativa en donde nos hemos percatado a través de los ciclos escolares que la deserción, que era muy alta a partir de la pandemia, ha ido disminuyendo poco a poco en determinadas licenciaturas que tenían un mayor índice de esta problemática. Estas eran, pues, lógicamente las ingenierías por su grado de complejidad, en donde tuvimos que hacer unas adecuaciones a la currícula y cambiar algunas materias de alto índice de reprobación hacia algunos cuatrimestres superiores o semestres superiores, con la finalidad de que los alumnos tuvieran mayores elementos para poder acreditarlas. El tema en concreto aquí es la licenciatura en criminología, que es una de las que tenía mayor índice de deserción y que como parte de mi formación también soy criminóloga, se me uh, hacía como complejo entender por qué los alumnos se daban de baja casi a los primeros meses de haber ingresado con nosotros. A través de la complejidad también de la licenciatura, me di a la tarea de entrar a todos los cursos propedéuticos para poderles explicar a los chicos o para poder saber el por qué ellos se iban tan temprano de la escuela, y me di cuenta que pues confundían mucho lo que era la criminología con la criminalística y tenían por ahí algunas otras ideas erróneas, ¿no? Como del área de investigación, como que iban a ser policías de primer respondiente o situaciones así que pudieran llegarlo a ser, pero que necesitan una especialización específica. Entonces, empezando a aplicar la hermenéutica y la hermenéutica crítica en este caso, que sería la postura de pensamiento de la que voy a hacer mención. ¿Por qué? Porque trata de analizar, pero también de inquirir y de preguntar, y también de comprender, pero también de criticar. Entonces, yo entro a las aulas y les explico a los alumnos qué es la criminología a través del concepto que ellos me quieran dar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me viene a la mente el concepto de Luis Rodríguez Manzanera, que no es el que coloqué en el trabajo, creo que en el trabajo coloqué el de Antonio García Pablos de Molina, pero por ejemplo, Luis Rodríguez Manzanera nos dice que la criminología es una ciencia sintética causal explicativa del fenómeno criminal. Entonces, lo primero que yo hago es preguntarles a los alumnos qué es una ciencia y si la criminología es una ciencia, pero como el concepto se los escribo en el pizarrón, pues me dicen sí, sí, es una ciencia porque el autor lo dice. Le digo, no, espérenme, el autor, aunque lo diga, no quiere decir que es, ni porque su docente lo diga, quiere decir que es. Vamos a hacer una crítica hacia el por qué lo dicen y cuáles son los elementos que tienen para decirlo, y de ahí tomamos una decisión si lo es o no lo es. Para determinar si la criminología es una ciencia, pues primero tendremos que saber si cuenta con los tres elementos básicos de la ciencia organizada, ¿no? En este caso, un método propio, un objeto de estudio, un corpus teórico, ¿no? Voy a tratar de ser breve porque creo que la actividad nos marca 2 minutos, entonces voy a tratar de ser breve al respecto y no ser tan analítica al sentido. Entonces, pues ellos ya me empiezan a dar sus ideas, sus posturas, y entonces la siguiente pregunta sería, entonces, ¿cuál es el método de la criminología, no? Si tiene un método y si es una ciencia, y cuáles son los objetos de estudio, sobre todo propios, pues entonces dentro de los objetos de estudio me empiezan a decir los mismos que señala el autor, y entonces me dicen que de las conductas criminales o de las conductas antisociales, y entonces yo les hablo de teoría del delito y les digo, bueno, pues en la teoría del delito nos dicen que por su forma se dividen en tres, en crímenes, delitos y faltas. Entonces, nosotros como criminólogos vamos a estudiar los crímenes, los delitos o las faltas. Y entonces es cuando se vuelven a quedar pensativos y me dicen, los crímenes, le digo, no, porque los crímenes son los que van a estudiar o los que se van a hacer cargo las cortes internacionales, como los delitos de lesa humanidad. Del decir que es un crimen o que es un delito, tiene que ver con el área, con la zona, con el país de donde nace el concepto. En este caso, Luis Rodríguez Manzanera, pues es mexicano, pero él forma parte de una criminología clínica en donde a lo mejor el hecho de ver el delito como un crimen,
es hablar de delitos donde hay mucha hazaña, mucha sangre, por eso los ve como de manera criminal, y si hay un punto en donde convergen el crimen y el delito, pero tiene que ver con delincuencia organizada, pero eso es otro tipo de situación y otra cosa. Y entonces me hablan del delincuente y yo les digo, bueno, sí, sería el sujeto activo, pero ¿dónde queda la víctima? Y dónde queda a lo mejor el área de prevención, que sería todo lo que hace el Estado, todos nosotros como particulares también, para no ser sujetos de alguna conducta delictiva. Y así sucesivamente, ¿no? Cualquier autor que ustedes quieran colocar para saber qué hace la criminología, pues lo que tenemos que hacer es deshacerlo todo y volverlo a formar, lo que hace la hermenéutica, sacar cada una de sus partes como si fuera rompecabezas y volverlas a juntar, pero ya comprendido qué dice cada palabra para poder saber si en realidad estoy consciente de que quiero estudiar. Un criminólogo no es un criminalista, sí en el momento de que elabora un dictamen, pero no en la forma en la que lo elabora. Un criminólogo es aquella persona que se trata de preguntar el por qué o para quién es una persona cometió una conducta delictiva, y un criminalista se ubica en toda la zona circunstancial, como cuándo, dónde, con qué. Entonces, sí hay una diferencia abismal. Nosotros sí vemos criminalística, pero la vemos desde un punto de vista de saber hacer, no de que lo vayan a realizar de manera constante. Un criminólogo, nuevamente reitero, únicamente en el área clínica, pues haría un dictamen de peligrosidad, un riesgo institucional, una clasificación clínica criminológica, y la mayoría de los autores que conocemos son clínicos, por lo tanto no ven cuáles son las otras áreas que pudieran ser parte del trabajo del área en donde se puede desempeñar un criminólogo. Y bueno, creo que con esto pudiera cerrar el hecho de la aplicación de la hermenéutica crítica en la criminología, que es parte de mi área de trabajo como estudiante de la maestría de filosofía. Muchas gracias. Buenas tardes.